Ya que estamos en la provincia nos quedamos ahí porque tenemos la posibilidad de conversar con Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Nicolás. Ari Lijalat te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Ari? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Qué emoción? Ayer lo charlábamos aquí en la mesa hace un rato, la cantidad de gente que en la provincia de Buenos Aires ya le está llegando el mail de ¿tenés turno para vacunarte? Sí. Ayer fueron 95.000 turnos que otorgamos. ¿Y cómo viene la campaña en la provincia? ¿Cómo la están organizando? ¿Y para cuándo piensan, digamos, que se podrá completar, aunque sea la primera etapa de vacunación? Depende del flujo de vacunas. Hasta ahora tenemos, de las 400.000 que llegaron el viernes pasado, entre el día de ayer y hoy, nos están llegando a la provincia 135.000, que estamos distribuyendo. Ayer mismo empezamos a distribuirlas y está llegando entre ayer y hoy mismo también. A cada uno de los puntos, que son los 170 hospitales que teníamos antes, más la incorporación de 170 escuelas y una serie de instituciones, unos 40 puntos del idioma y unos hospitales nuevos, una serie de instituciones nuevas. Estaremos arriba de los 400 puntos de vacunación que van a estar disponibles desde mañana. Así que, además de concluir con todos los que habían quedado antes, que son los trabajadores de la salud que se inscribieron tarde o que por alguna razón no había llegado el turno antes, aquellos que no habían podido acudir al turno que habían dado antes, y luego de eso, que son en trabajar de la salud, son cerca de 30.000, un poquito menos. El resto son para mayores de 70 años, o también para los docentes con comorbilidades, que es un grupo que habíamos empezado antes y que ahora estamos potenciando también en velocidad. ¿Qué tal, Nicolás? Acá Nicolantos te saluda, buen día. Quería consultarte si a partir de ahora que llegaron en los últimos días casi 1 millón de vacunas y se prevé que empiece a regularizarse ese flujo, va a aumentar la velocidad en la cual van a seguir vacunando. Bueno, claro, justamente nosotros lo que decidimos es, con la incorporación de todos estos centros nuevos, son centros que están vacunando de lunes a lunes, de 8 a 20 horas, así que la velocidad la estamos incrementando rápidamente. Por eso te decía, otorgamos 95.000 turnos entre jueves, viernes, sábado y domingo. Eso en verdad son más los 20 y pico mil turnos que teníamos ya programados para terminar con la dosis 2 de los que se habían dado la primera dosis. Así que vamos a estar en total vacunando 120.000 personas en estos próximos días. Bueno, si acuden todos esos turnos, sí, claro, por supuesto. Pero bueno, eso ya es un incremento de la velocidad exponencial. Sí, y tengo otra consulta porque a partir de ahora van a tener disponibles 2 tipos de vacunas, la Sputnik y la de Oxford AstraZeneca que llegó esta madrugada. ¿Cómo va a ser el criterio para decidir quién se vacuna con cuál? ¿Cómo va a ser eso? No, en principio las indicaciones de la vacuna son las mismas, al menos hasta ahora no nos han transmitido ninguna información en lo contrario de esto, así que es la misma población, como sucede con las demás vacunas de calidad nacional, y están todas aprobadas por la ANMAT. Nadie elige con qué vacuna se va a dar, porque si están aprobadas, bueno, son equivalentes de alguna manera. Así que lo único muy importante que tenemos que hacer es asegurarnos, y por eso nosotros tenemos todo digitalizado, es decir, en el sistema informatizado de la provincia se carga el lote, el número de serie de cada una de las vacunas, en cada uno de los registros personales de nosotros. Entonces, utilizando el sistema, vamos a evitar tener errores de aplicarle la segunda dosis de AstraZeneca a alguien que la primera recibió, por ejemplo, la Sputnik. Claro. Eso es el único desafío, pero bueno, no es que la gente va a elegir, ni el equipo de salud va a elegir cuál le va a dar, sino que la que tenga disponible va a ser la que se aplique. Estamos hablando con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, tema clases. Todos, bueno, los que vivimos acá en la ciudad empiezan hoy, la provincia de Buenos Aires en unos días. Y es muy impresionante, les debe pasar a ustedes también, y nos ha pasado a lo largo de la pandemia, que a uno le llegan papers o estudios que dicen que la apertura de las escuelas no aumenta los casos, y le llegan papers o estudios que dicen que la apertura de las escuelas sí aumentan los casos. No sé, ¿cómo encarar esto? No, a mí me parece que hacer una lectura que le agregue más cosas que lo estrictamente epidemiológico a estas situaciones, me parece que es un error, que es una tentación que se viene cometiendo desde el principio de la pandemia, pero que no hay que politizar, intentar sacar tajada
de esto. Nosotros tenemos que tener con mucha seriedad. No hay ninguna razón para poder pensar que una actividad con gran movimiento de personas, más aún se encuentra en un lugar cerrado, más allá de las dificultades de ventilación, cualquier actividad que genere un movimiento de gran cantidad de personas, y pensemos que en la provincia de Buenos Aires tenemos 3,5 millones de estudiantes entre primaria y secundaria. Digo, son grandes volúmenes de personas. ¿Cómo eso nos va a afectar a los contagios? Sin ninguna duda, que lo haría aún si las escuelas fueran estériles y no se contagiaría a nadie, solo por el movimiento. Así que esto es un desafío, por supuesto, y tenemos que monitorearlo muy bien, porque si bien nosotros estamos comprometidísimos con la recuperación de la presencialidad para complementar la educación que se ha dado durante todo el año pasado y que se seguirá dando a distancia, no tampoco podemos hacerlo desconociendo la pandemia, sabiendo que estamos en un proceso de vacunación, que no es lo mismo como estamos ahora de como pensamos estar dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. Así que también hay que hacer todo con mucho cuidado, priorizando a los chicos, a sus familias, a los equipos pedagógicos. Así nos ha pasado también con el equipo de salud. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con protocolos, con protocolos, cuando digo protocolos me refiero a protocolos de cuidado, también protocolos de vigilancia activa, de identificación de casos, de aislamiento. Hay que trabajar con mucho rigor. Yo sé que es difícil porque son grandes volúmenes de personas, pero insisto, lo hemos logrado hacer con el equipo de salud y gran parte de la industria. Nicolás, y digo, siguiendo este argumento que vos planteás que es lógico, que es cualquier actividad que mueva gente aumenta los casos, la educación mueve gente, van a aumentar los casos. ¿No se puede pensar en cerrar otras cosas que muevan gente, digamos, para equilibrar? O sea, que no estén abiertas las escuelas y los bares, que estén abiertas las escuelas y no los bares. Es cierto que hay algunos países del mundo que han tomado ese modelo, quizás porque también se encontraban en una segunda ola muy grande, y tenían al mismo tiempo que pensar en ambas complicaciones. Estamos pensando en inviernos del hemisferio norte que han tomado esas decisiones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que uno no tiene que... Primero, en esta pandemia me parece que ya todos sabemos que hay que tratar de evitar tener demasiadas ínfulas de poder predecir todo lo que va a suceder. Hay que analizar, hay que ser serio con la información y por supuesto tomar decisiones en función de esta información. Si vemos que está pasando algo que perjudique seriamente la condición epidemiológica en el proceso de vacunación, insisto, me parece que es razonable. Lo hemos hecho en la temporada de verano, quiero decir, cuando hay algo que empieza a correrse, hay que tomar decisiones que controlen la cantidad de casos, sabiendo que esto va a ser un problema epidemiológico, pero que de frente tenemos un segundo invierno muy grande. Así que insisto con que ninguna cosa que pase, si llegáramos a tener que retroceder en algún aspecto, o en lo educativo o en, como decís vos, otro tipo de actividades que tienen mucha importancia para la vida económica del país, tampoco es una derrota. Hay que entenderlo como que son las medidas necesarias para poder seguir priorizando el cuidado en un proceso de vacunación lo más fuerte y veloz que se pueda. Y justamente en torno al proceso de vacunación, ¿cómo marcha la vacunación para los docentes en este contexto? Bueno, nosotros hace 2 semanas ya, un poco más, empezamos con la vacunación como prueba piloto a ciertos grupos. Pensemos que la provincia, al ser muy grande y diversa, nosotros hemos terminado con el equipo de salud en algunos lugares del interior hace varias semanas ya. En el conurbano todavía nos está faltando, en 20 distritos de hecho de los 135 todavía nos falta parte del equipo de salud. En el resto también hemos aprovechado para vacunar a personas en geriátricos y parte del equipo de educación que tienen comorbilidades. Vamos a seguir con eso, son en total, según lo registrado que tenemos nosotros, cerca de 30.000 personas que tienen comorbilidades, o sea, más de 60 años o factores de riesgo, y sobre ello estamos haciendo el hincapié en estos próximos días. Esperamos, entre esta remesa que llegó de la Sputnik y cuando sepamos qué nos van a dar de la AstraZeneca, que aún no tenemos esa información, lograr este primer grupo, que son los de riesgo de la educación, complementar también su vacunación. Esperemos que se pueda. Con respecto a la constatación que hubo hace pocos días de que la cepa británica ya está circulando de manera comunitaria en AMBA, y que probablemente lo mismo suceda con la cepa del Amazonas, que fue detectada solamente en casos importados por ahora, pero bueno, ya se sabe que está también en el país, y teniendo en cuenta lo que ya se sabe sobre esas cepas, que son más contagiosas, que probablemente también tengan un grado mayor de letalidad y demás, ¿están preparando
algún tipo de plan de contingencia para evitar que eso devenga en una segunda ola fuerte o en un rebrote que complique estos planes? Sí, nosotros hicimos primero un plan de contención desde la aparición de la cepa británica en adelante, que tiene que ver con identificación de los viajeros, búsqueda de sintomáticos en todos ellos, hacemos seguimiento con el equipo del Ministerio de Ciencia de la Nación para hacer la búsqueda genómica en cualquier caso de estos, y después identificación e intentar bloquear los posibles contagios. Pero, como sabemos, esta epidemia se ha esparcido por todo el mundo, así que es muy probable que por ahí más lento, si logramos este trabajo hacerlo lo más eficaz posible, también se empiece a difundir en Argentina, como pasa en otros países de estas cepas. Así que después estamos haciendo un trabajo de vigilancia respecto de la vacunación y los efectos de los anticuerpos que produce, a ver si son también potentes contra este tipo de variantes del virus. Así que eso es parte del estudio. Ustedes saben que estamos haciendo un estudio sobre todos los que nos hemos vacunado, o muchos de los que nos hemos vacunado, sobre el tipo de anticuerpos que producimos, sí, la cantidad. Bueno, estamos también incluyendo en ese estudio la eficacia contra estas variantes nuevas ¿Y dio bien? No, estamos en proceso de trabajo. Porque, okay. Claro, como recién somos muy poquitos los que tenemos más de 20 días con la segunda dosis puesta. Claro. Sí, yo vi que vos tuiteaste y quisiste también que bueno, que tenían los anticuerpos bien arriba. Sí, y es muy interesante el efecto que se produce, se observa no solo un aumento, sino además una homogeneización. Todos los que tuvieron la segunda dosis y pasaron los días tienen muy altos títulos de anticuerpos neutralizantes. Esto es lo que vemos hasta ahora. Hay que lograr después cruzarlo con estas nuevas variantes y ver su implicancia. Pero la pregunta de Nico respecto a lo que estamos haciendo, intentamos controlar el epidemiológico, pero por otro lado asegurarnos que también sea eficaz la vacuna, si es que sucede. Por hasta el momento, toda la información que tenemos es que sí. Muy bien, Nicolás, como siempre, muchas gracias por este contacto con nosotros. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hablábamos con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.